¿Qué tal amigos? Gracias por estar aquí. Quédate con nosotros hasta el final del video para que te mantengas informado. También puedes suscribirte a nuestro canal y hacer tus comentarios. Y seguimos con más noticias. Recuerden suscribirse a este canal. Jornada de protestas en Cuba contra la dictadura. El extendido malestar social que recorre la isla provocó este domingo 17 de marzo una jornada de protestas contra el régimen cubano y su desastrosa gestión en las crisis económica, política y social que sume a la población en la miseria y la desesperación. El estallido tuvo lugar en la ciudad de Santiago de Cuba, en el oriente del país, cuando en la tarde vecinos del reparto Veguita de Galo salieron a las calles a protestar por la falta de electricidad y la escasez de alimentos. Al grito de corriente y comida, cientos de cubanos se concentraron en las inmediaciones de la calle 9 de Veguita de Galo y la céntrica avenida de la carretera del Morro, a plena luz del día. Y ante decenas de policías y represores vestidos de paisanos, los santiagueros manifestaron su hartazgo con la situación y expresaron su deseo de cambio al grito de patria y vida. El periodista independiente Yosmani Mayeta Labrada fue uno de los primeros en informar en las protestas del 17 de este mes. El pueblo ha tomado las calles de Santiago de Cuba y se ha lanzado para exigir el fin de los apagones y muchas otras problemáticas que están afectando a la población santiaguera, dijo el comunicador en la red social. Un video compartido por Mayeta Labrada mostró una multitud de manifestaciones en las calles contra la gestión de la crisis del gobierno de Miguel Díaz-Canel. Gritos de corriente, comida y patria y vida fueron coreados por los manifestantes. Los hechos recordaron de inmediato el estallido de las históricas protestas del 11 de julio de 2021, cuando miles de cubanos tomaron las calles del pueblo y ciudades del país, también al grito de patria y vida. Una frase inspirada en una canción homónima de protesta y que cambia por completo el sentido del lema del régimen cubano de patria o muerte. De inmediato se activaron las alarmas en el Palacio de la Revolución y en las calles de Santiago, pero también en otras localidades de Cuba se empezaron a ver despliegues de policías y fuerzas especiales del Ministerio del Interior y el Ejército, como los llamados boinas rojas y las avispas negras. Apenas había transcurrido una hora desde que se reportaron las primeras protestas, cuando en las redes sociales empezaron a reportarse fuertes operativos policiales para contener el estallido ocurrido en Santiago de Cuba. También cortes de internet. No había pasado ni 2 horas de los reportes iniciales de protesta en el reparto Veguita de Galo cuando ya los usuarios empezaron a reportar que habían cortado el internet a fin de no poder transmitir lo que estaba ocurriendo. Mientras en algunas localidades del país se referían problemas de conexión, en otros monopolios estatales cubanos de las telecomunicaciones pertenecientes al conglomerado empresarial militar de Gaesa optó por interrumpir totalmente el servicio de internet, similar a como sucedió tras las protestas del 11 de julio, pero con más eficacia tras aquella experiencia. Reportes de usuarios indicaron que en algunas zonas de la ciudad oriental resultaba imposible conectarse y también mientras algunos usuarios lo conseguían con dificultad desde los hogares a través del servicio Nauta y usando algún tipo de VPN. En otras ciudades de Cuba como Santi Espíritu, Holguín y Pinar del Río también se reportaron problemas como la lentitud para acceder a las redes sociales. Tenemos hambre, es el grito de los cubanos al régimen. Las autoridades del Partido Comunista y el gobierno de Santiago de Cuba, subidos en la azotea de una casa en la Veguita de Galo, intentaron calmar los ánimos de los manifestantes. Sin embargo, lejos de conseguirlo, estos arreciaron sus gritos de protesta ante la presencia de la policía. Tenemos hambre, gritaron decenas de personas, según quedó registrado en videos donde se veían mujeres, hombres, jóvenes, ancianos y niños gritando sin miedo ante los represores. El ambiente se caldeaba hasta el punto de que las palabras de Beatriz Johnson Urrutia, máxima dirigente del PSC en Santiago de Cuba, que se encontraba en la azotea junto a otras autoridades, no conseguían aplacar el descontento popular. Al grito de "no queremos muela", los santiagueros interrumpieron su discurso. En otro video compartido en redes sociales se vio a Johnson Urrutia en la calle, rodeada de la multitud que coreaba entre aplausos "queremos comida". Minutos más tarde, las redes compartían imágenes de la milagrosa llegada de camiones cargados con alimentos en Santiago de Cuba. Mayeta Labrada reportaba la presencia de una rastra cargada de arroz y un carro de leche en la bodega de carretera del Morro y gasómetro. Gobierno cubano culpa el bloqueo de Estados Unidos por las protestas. Inquieto por los acontecimientos, el régimen de La Habana se pronunciaba a través del vicecanciller cubano Carlos Fernández de Cosio, quien culpaba a Estados Unidos de un nuevo intento de desestabilizar la isla.
Aprovechando la situación crítica de 6 décadas de bloqueo económico, ayudan a crear para incitar a la violencia, el malestar social y alterar la paz. Un acto abierto de agresión sacado de los libros de texto del imperialismo, escribía Fernández de Cosio. 4 horas más tarde de sus primeros reportes, Mayeta Labrada le señalaba que continuaba recibiendo videos desde el termómetro del descontento popular en la calle 9 de la Avenida de Galo y la carretera del Morro, donde los manifestantes también gritaban "abajo el comunismo". La determinación de los santiagueros comenzó a encender las redes en toda Cuba, y entre los cubanos en el del exilio, el Bayamo, decenas de cubanos salieron en las calles a pesar de la presencia de las avispas negras que ejecutaron el cierre de varias calles como paso previo a la represión contra los manifestantes. El periodista publicó imágenes de la ciudad con presencia militar y afirmó que se mantenían afectaciones en el servicio de internet. Varias personas han expresado su inconformidad con la situación del servicio eléctrico y la distribución de alimentos. Este contexto se intenta aprovechar por los enemigos de la revolución con fines destabilizadores, declaró Díaz-Canel horas después del estallido, haciendo uso de sus redes sociales para señalar a supuestos terroristas radicados en Estados Unidos como los agitadores virtuales de las protestas. Por su parte, a través de su embajada en la isla, Estados Unidos instaba al gobierno a respetar los derechos humanos de los manifestantes y cubanos en general. Somos conscientes de los informes de protestas pacíficas en Santiago, Bayamo, Granma y otros lugares de Cuba, con ciudadanos que protestan por la falta de alimentos y electricidad. Instamos al gobierno cubano a que respete los derechos humanos de los manifestantes y atienda las necesidades legítimas del pueblo cubano, indicó la embajada estadounidense. La situación se caldeaba hasta que finalmente el régimen cubano desató la represión contra manifestantes en las calles de Bayamo. Imágenes difundidas en las redes sociales mostraron a policías golpeando y arrestando a varios ciudadanos que corrían para no ser detenidos. Caía la noche en la isla y todavía seguía viva la protesta en Bayamo, donde centenares de vecinos cantaban el himno nacional, alumbrándose con celulares en sus marchas pacíficas por las calles de la ciudad, a la vez que se escuchaban claramente los gritos de libertad, tal y como confirmó un video difundido en las redes sociales, en el que se aprecia al desfile avanzando en la oscuridad de un apagón. A esa hora ya del día domingo era una realidad expuesta en medios de comunicación del mundo y latente en las redes sociales de los cubanos, con declaraciones de artistas y personalidades apoyando por supuesto las protestas, manifestaciones en Cárdenas, Matanzas. La chispa que saltó en el oriente de Cuba se extendió a otras localidades del país. Ya de noche, cerrado el pueblo de Cárdenas y Matanzas, se lanzó a las calles a protestar con cacerolazos. Un internauta compartió en Facebook imágenes de los residentes de Santa Marta caminando por las calles en pleno apagón, haciendo sonar sus cacerolas. En su video se aprecia a muchos jóvenes y hasta madres con niños en los brazos. De vuelta a la región oriental, la atención de las redes se centraba poco después en los cubanos que desde la población del Cobre en Santiago de Cuba se sumaban a las masivas manifestaciones de este domingo al grito de no a la violencia. En los últimos días se ha estado reportando pequeñas protestas en todo el país. En el municipio de San Antonio de los Baños o Capocum, varias personas salieron a la calle sonando calderos de protesta por los cortes del servicio eléctrico. Los avisos diarios de la Unión Eléctrica, que advierten que masivos apagones en toda Cuba catalizan aún más el descontento con el que ya cargaba la población a causa de la escasez económica que atraviesa el país.